Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Y antes de introducirnos en nuestro estudio de hoy, me gustaría leerte una notificación que nos llegó en esta semana, en estos días. Y es una notificación importante y espero que puedas estar atento a lo siguiente. Dice: el Ministerio de Salud, a raíz de la reciente publicación de los síntomas y características por las cuales se puede diagnosticar la temida y contagiosa enfermedad de la hipocresía, informa la existencia de una epidemia que afecta en distintas medidas y niveles a grandes y pequeños de la congregación. Dicha epidemia se debe a la condición de pecado de base que todos los miembros poseen naturalmente y los vuelve vulnerables a la hipocresía y sus consecuencias, especialmente cuando los pacientes consideran que no están contagiados en ninguna medida, siendo escrituralmente comprobable que todos, sin distinción de cargos, conocimiento, años de antigüedad o de experiencia o de servicios prestados, son considerados pacientes de alto riesgo. Para dicha emergencia sanitaria y lucha contra la propagación de esta enfermedad, se recomienda un estudio del escrito del médico Lucas, en capítulo 12, versículos 1 al 12, donde se registran las enseñanzas del gran médico del alma, dando detalles del tratamiento a aplicar para luchar contra la hipocresía. Es una campaña de hipocresía cero, esta lucha es de todos. Y cierra ahí la notificación que recibimos en esta semana. Muy bien, estamos estudiando justamente acerca de la hipocresía y ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 11 empezamos a ver cómo el Señor Jesucristo fue diagnosticando la hipocresía en aquellos religiosos de su época, y para nosotros nos dejó claramente las evidencias y los síntomas y las señales claras de un hipócrita. Y sin lugar a dudas, y espero, hermano, hermana, que si estuviste presente en estos estudios, no hayas sido tan hipócrita como para no pensar que ninguno de esos puntos te quedaban. Todos, en cierta medida, como decía la notificación que llegó del ministerio, eso yo no lo escribí, no, mentira, sí. Todos en alguna medida podemos ser y somos diariamente infectados por esta enfermedad natural que surge de nuestros propios corazones, porque todos somos pacientes con enfermedad de base en este caso, pacientes de alto riesgo de padecer la hipocresía en distintos niveles, de distintas maneras, y sin lugar a dudas también todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús enseñó respecto a los hipócritas también es algo que nos incluye a cada uno de los que estamos acá. No importa cuánta teología tengas encima, no importa cuántos años de servicios tengas, no importa cuán líder seas, todos, absolutamente todos, estamos propensos a esta enfermedad. Por eso el escritor, ¿verdad?, Lucas nos sigue relatando, y gracias a Dios que no termina ahí el relato, no queda solamente en cómo diagnosticar la hipocresía, porque eso nos pasaba, me acuerdo, cuando empezó la pandemia. Teníamos cómo identificar quizás lo que se llamaba ese nuevo virus y todo lo demás, pero no había un tratamiento que se conociera, no había una forma de salir de eso, de mejorar, de asegurar que ibas a salir de eso. Y el Señor no nos deja acá solamente con el diagnóstico. Él también nos va a presentar el tratamiento contra la hipocresía. En la mayoría de las Biblias, ahí capítulo 12, versículo 1 al 12, vamos a estudiar, si alcanzamos todo en esta mañana. Vamos a estudiar y vamos a ver que en la mayoría de las Biblias este texto está dividido en varias secciones, pero tenemos que recordar que estas secciones no son así originalmente.
no están con esas divisorias y a veces pueden perjudicar cuando leemos sin considerar el contexto en el que están presentes. Y Jesús, después de haber denunciado la hipocresía de estos falsos religiosos, Él se va a dirigir a sus discípulos. Y vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Después de haber denunciado Jesús la hipocresía de los escribas, de los fariseos, Él va a dirigirse a otro grupo ahora. Ya no se va a dirigir a ese grupo que estaba enemistado con Él, que le odiaban, sino que ahora va a dirigirse ¿a quiénes? A sus discípulos. Se dirige a sus discípulos primeramente, ¿y qué les dice? Les da una advertencia. Les advierte acerca de algo. Él estaba denunciando y demostrando, poniendo en evidencia la hipocresía en los religiosos que estaban ahí con él en ese momento, en ese tiempo. Pero termina de hablar con ellos, termina de tratar con ellos. Creo que estaban agradecidos de que ya terminara de hablar con ellos, porque les bombardeó a cada uno para el gusto que tuvieran. Y ahora hace una advertencia y empieza a enseñar a sus discípulos. Podrías pensar que lo que estudiamos los domingos anteriores no era para vos, porque yo no soy un fariseo, yo no soy un escriba, yo soy discípulo del Señor. Así que bueno, si pensabas que no te caía el poncho, ahora sí te va a caer, porque si te consideras discípulo del Señor, esto sí va específicamente para aquellos que siguen al Señor. La realidad es que vamos a ver algunas necesidades que tenemos para que ese tratamiento sea realmente efectivo, para que el tratamiento contra la hipocresía sea realmente efectivo. Como hablamos, es una enfermedad espiritual que habita naturalmente en cada uno de nosotros y puede activarse y puede desarrollarse en diferentes momentos, de diferentes maneras, y hasta diariamente tenemos que luchar contra esto. Y Jesús le va a advertir de algo a sus discípulos, y vamos a poder ver que un tratamiento efectivo contra la hipocresía comienza, en primer lugar, por siempre reconocerme vulnerable. Miremos otra vez el versículo 1, al final, cuando Jesús les dice, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Quizás alguno de sus discípulos estaba ahí, mira cómo le está retando a nosotros somos sus discípulos, y de repente le llega, queridos discípulos, cuidado. Ustedes son igual de vulnerables y de propensos a caer en la hipocresía de los religiosos. No porque ustedes estén conmigo acá, no porque ustedes no estén en la estructura político-religiosa de su tiempo, no porque ustedes estén ahí todos vestidos como sacerdotes, como levitas, como fariseos, como escribas, no quiere decir que ustedes no puedan caer exactamente en lo mismo. Les dice, guárdense de la hipocresía de los fariseos. ¿Sabes que en primer lugar, para poder tratar con la hipocresía que mora en vos, tenés que reconocer eso, que sos vulnerable? No hay peor paciente de aquel que piensa que no está enfermo. ¿Por qué? Porque no va a tomar ninguna medicación, no se va a ajustar a nada, no va a querer tomar ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque si vos pensás que sos invulnerable a esa enfermedad, como andaban algunos, ¿verdad? Yo me acuerdo antes que me diera dengue 2 veces, dije, a mí nunca me va a picar el dengue. Nunca luego me pican los mosquitos, ¿verdad? Hasta que me dio, ¿verdad? Y casi estaba rasguñando el cielo ya en esas 2 oportunidades, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos vulnerables a esta enfermedad de la hipocresía, pero nuestro corazón es tan engañoso que somos capaces de escuchar múltiples exhortaciones y llamados de atención como las que venimos estudiando y escuchando y considerar que no es para nosotros. Yo no lucho con esto, pero qué bueno que se mencionó esto porque a fulano y a fulana sí le cae, pero perfecto. Qué bueno que el pastor dijo ese mira por la cara, Serapio, mira, sea que le llegó, sea que le dolió. Por favor, Señor, toca el corazón de mi hermano, de mi hermana. Quebrántalo, humíllalo. Que vuelva a ti, Señor. Pero, como hablábamos la otra vez, la hipocresía nos lleva a tal punto de querer sacar y apuntar la espiga o el resto de algo que tiene el ojo de mi hermano cuando yo tengo un tremendo tronco, una viga en mis ojos. A ese punto nos lleva la hipocresía. La realidad es que el pecado que mora en mí me hace susceptible a cualquier manifestación de pecado. No sé si alguna vez consideraste esto. Vos y yo somos vulnerables a cualquier tipo de pecado, a cualquier tipo de atrocidad, todo lo que el ser humano caído puede hacer. Nosotros podemos hacerlo también. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está vendido al pecado. Si dejamos que nuestros deseos fluyan, si dejamos en descontrol a nuestros deleites carnales, somos capaces de las mayores atrocidades, inmoralidades y tipos de pecados que te puedas imaginar. Somos vulnerables. Y una de los pecados que somos más vulnerables en un ambiente cristiano como este, que busca una vida moral y ética acorde a la palabra de Dios y todo lo demás, uno de los pecados a los que somos más susceptibles es el de la hipocresía. Porque aparentamos algo que en realidad no somos. Queremos poner una idea frente a nosotros y que los demás tengan una idea de nosotros que no tiene coherencia con lo que soy en realidad. Guardaos, dice, de la levadura. Es interesante cómo Jesús usa esta comparación de la levadura. Los que son buenos panaderos o son buenos haciendo masas y todo lo demás, saben cómo funciona la levadura. Y la Biblia dice, un poco de levadura, ¿qué hace con la masa? Leuda toda la masa, afecta a toda la masa. No importa si es un tarro o un poquitito, va a afectar.
Va a afectar, va a hacer que se infle y podrías pensar que un poco de levadura quizás no va a hacer mucho efecto, pero sí hace efecto, sí hace efecto, altera la masa. Jesús usa este ejemplo porque la hipocresía no necesita ser alevosa, no necesita ser una hipocresía tal de que se da la vuelta al hermano y ya estás hablando mal de él. O salís de acá y tenés una vida totalmente inmoral. No, la hipocresía, un poco de hipocresía, un poco de levadura es suficiente. Así de sutil puede empezar a leudar toda tu vida. La palabra guardaos en el griego habla de mantenerse alerta. Es la idea de alguien que está vigilando, es alguien que está despierto, que no duerme, que está cuidando. Y es la idea de ese guardia. ¿Por qué existe un guardia? Porque hay algo que se tiene que cuidar y hay algo que atenta contra el bienestar de ese bien que vos querés cuidar. Esa es la idea. Nosotros tenemos que estar como ese guardia cuidándonos de la hipocresía porque es algo que atenta contra nosotros y habla de algo constante. Dice, guardaos. El término en que está es un presente continuo. Es constantemente, es algo que tiene que continuar. No es algo que ocurre una sola vez. Es algo del día a día, constantemente. Todos en algún momento y de distintas maneras manifestamos los síntomas de la hipocresía. Y hay algo fundamental que debemos entender. Vamos a ser vulnerables hasta el final de nuestra vida terrenal. Hasta el cajón vas a llevar esa vulnerabilidad. O hasta que el Señor te lleve. Pero lo que dure tu vida terrenal, esa susceptibilidad o ser vulnerable al pecado va a acompañarte mientras siga en este cuerpo caído. Constantemente, por eso tenemos que evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda del Señor identificar si hay áreas donde la hipocresía se está filtrando, sutilmente se va metiendo en mi vida. Y a la luz de esos síntomas que el Señor denunciaba en aquellos religiosos, también considerar mi vida, no solo el de mi hermano. No tendría luego que considerar la vida de mi hermano. Yo delante del Señor, mi corazón delante del Señor, mis intenciones, mis deseos, mis anhelos, ¿son sinceros, son íntegros mi servicio? ¿Qué me impulsa a servir? ¿Qué quiero? Todo lo que escuchábamos y estudiábamos anteriormente. Hermanos, grandes líderes, grandes teólogos, pastores, misioneros, creyentes de años de experiencia, fueron consumidos por una vida de hipocresía. Grandes que juntamos todo nuestro conocimiento y no alcanzamos el conocimiento de esas personas. ¿Sabes qué? Fueron consumidos por la hipocresía. Hombres de renombre con ministerios gigantescos, internacionales, conocidos por todas partes, pero tristemente con una vida de hipocresía, consumidos por la hipocresía. Y uno se pregunta, ¿y qué nos toca a nosotros, verdad? Los que vamos de a pie. Obviamente que somos vulnerables. Y sabes que ninguno de ellos comenzó su vida de hipocresía de manera alevosa. Todos comenzaron con pequeños granitos o pequeñas polvoreadas de levadura. Un poquitito y un poquitito. Sutilmente el corazón va empezando a construir esa máscara que está incentivada por la soberbia, por el orgullo, por la carnalidad. Todos somos vulnerables y necesitamos estar alerta, estar atentos, cuidarnos día a día, porque la hipocresía siempre va a ser una opción con la que nuestra carne va a querer contar. Siempre.
Tu carne, mi carne, siempre va a querer tener y tiene la hipocresía como una herramienta que quiere usar. Quiere servirse de la hipocresía. Decime si a tu carne le gusta confesar sus pecados. ¿Qué prefiere tu carne, mi carne? ¿Confesarlos o esconderlos? ¿Qué es más fácil para nosotros, carnalmente hablando? Esconderlos, no confesarlos. Cuando vemos algo en los demás que no nos gusta, ¿es más fácil juzgarles y condenarles en nuestro corazón? ¿O acercarnos a ese hermano, a esa hermana, e intentar ayudarles con amor? ¿Qué es más fácil? ¿A qué tendemos más? A juzgarles, a condenarles. Para eso somos rápidos. ¿Qué es más fácil? ¿Dar mi opinión sobre los demás? ¿O decir de frente la verdad con amor y con paciencia? ¿Qué es más fácil? Opinar. Hermano, ¿viste tal cosa? ¿Viste cómo? ¿Viste aquello? Sí, se equivocó, realmente no tuvo que haber. Y sí, yo pienso que con los años que tiene, es muy fácil que la lengua se te vaya y te pongas en esa actitud de juez, que tenés la potestad de condenar. Tenés la potestad de mirar el pecado de tu hermano y juzgar y decir, eso no está bien. Estás haciendo un juicio, sí, estoy juzgando entre lo bueno y lo malo. Y el Señor nos permite juzgar de esa manera, pero no condenarle. Juzgo el pecado, no condeno a mi hermano. Marco el pecado, llamo el pecado por su nombre, pero voy y lo digo de cara, con amor, con paciencia, con preocupación verdadera. Ese hermano que está compartiendo y hablando de los errores de los demás con otras personas y dice que lo hace porque está preocupado, es un amor falso. Es hipocresía nata y neta. Es pura hipocresía. Si yo amo realmente a alguien, voy a demostrar cómo. Acercándome, hablándole cara a cara, diciéndole, hermano, mira, con el corazón en la mano te digo, no te quiero juzgar, no soy quien no te estoy condenando, pero veo esto que me está preocupando. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo te puedo ayudar? Identifiqué esto en tu vida, que yo también lucho con eso. Esto me sirvió para crecer, para progresar en la vida cristiana. ¿Te puedo ayudar? Vamos juntos a buscar a alguien, vamos juntos a buscar algo que te ayude. Pero somos mucho más rápidos ¿para qué? No, condenar, juzgar, entre otros. Necesitamos, hermanos, reconocernos vulnerables para estar atentos de que no estamos aparentando algo o que no nos estamos creyendo algo y proyectando algo que en realidad no somos. Sos vulnerable. Esa es la primera verdad que tenés que subrayar en tu mente, en tu corazón, para que pueda haber un tratamiento efectivo de la hipocresía o contra la hipocresía en tu vida. En segundo lugar, versículo 2 y 3 dice, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Una de las cosas que va a ayudar a cortarle las alas a la hipocresía es entender que todo sale a la luz, que todo va a salir a la luz. La hipocresía se alimenta de la falsa idea de que esa vida oculta nunca se va a descubrir. El pecado se alimenta de esa mentira, de que vos podés tomar tu vida en tus manos y podés esconder y tratar de ocultar lo más que puedas y que vas a lograr que nadie sepa. Y vas a lograr esconder todos los detalles, todos los pormenores, todas las equivocaciones, todo lo que los pecados no confesados, todo eso va a poder ocultarlo. Pero tienes que entender que tarde o temprano, cuando el Señor quiera y diga basta, todo va a salir a la luz. Y hay historias e historias y anécdotas de cristianos que
Pensaron que podían llevar hasta la tumba sus pecados encubiertos. Pero el Señor, de manera milagrosas, permitió que el pecado saliera a flote, que se descubriera, que se conociera. No importa cuánto quieras tapar, todo va a salir a la luz. ¿Y sabes qué? Entender esto, entender que todo sale a la luz, lleva a dimensionar que vivir en hipocresía no tiene sentido. ¿De qué te sirve vivir en hipocresía si al final todo va a salir a la luz? ¿Por qué no actuar directamente bajo la luz? ¿Por qué meterte a vivir en las sombras y a querer ocultar algo en las tinieblas si tarde o temprano eso se va a descubrir? Mejor ponerlo a la luz y exponerlo a la luz, a la verdad, cuanto antes. Pero somos tan necios, tan tontos, que nos creemos esa mentira. La mentira del diablo, la mentira en nuestra propia carne, de que vamos a poder manejarlo, de que yo lo puedo manejar. Yo puedo con esto. No importa cuán escondido lo hiciste. Mira lo que dice el versículo 3. Todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se va a oír. Y lo que susurraste, lo que hablaste al oído en los aposentos, lo que hablaste al oído en un cuarto, ahí en el aposento, en la mayor intimidad, se proclamará en las azoteas. Todo va a salir a la luz. Tarde o temprano, todo va a salir a la luz. Hermanos, eso debe ser algo que condiciona nuestro estilo de vida. ¿De qué sirve esforzarme tanto por mantener todo oculto si no voy a poder ir en contra de la luz de Dios? No voy a poder luchar contra Dios y salir victorioso. El Señor va a manifestar, la verdad siempre va a terminar triunfando. Quizás en esta vida pareciera que no, pero la verdad siempre va a terminar triunfando. La mentira va a ser desenmascarada. Estar en hipocresía no solo es en vano, no solo es inútil vivir una vida hipócrita, no sirve de nada, estás poniendo en saco roto, sino que también vivir una vida de hipocresía es agotador, es cansador. Porque tenés que inventar una mentira para tapar la mentira anterior, un engaño para tapar el engaño anterior. Y esa idea de ocultar, de guardar, es como querer atajar el agua con tus dos manos sobre una mesa y tenés que estar cubriendo todas las cosas. Y viene uno y tu historia no coincide. No, pero inventás otra historia. Y no, pero si yo te vi, no, yo estaba haciendo esto. Y mentira, mentira, mentira. Esfuerzo tras esfuerzo. Tenés que recordarte la mentira anterior para ser coherente con la nueva mentira que vas a dar. Tenés que seguir, ¿qué cosa? Tu actuación. Tenés que continuar en tu papel. Y eso es interesante con la palabra que el Señor usa acá para hablar de hipocresía. Cuando hablaba de hipócritas, veíamos que en el griego eran los hipócritas y que eran los actores, eran los que usaban esa máscara. Pero cuando dice hipocresía, en griego es hipócrisis. Hipócrisis era toda la puesta en escena. Era todo el teatro, toda la función. Era lo que el hipócrita hacía. Por eso dice el Señor, cuidado con esa escena, con ese montaje que se está armando. Vivir montando una escena constantemente es agotador. Requiere de esfuerzo, requiere de creatividad para el mal. Pero sabes que todo ese esfuerzo es en vano. Todo ese esfuerzo es en vano. ¿Por qué? Porque todo va a ser manifestado. Vivir una vida de hipocresía
es tener una granada en tu mano que ya no tiene seguro. Es una bomba de tiempo. Va a explotar en cualquier momento. Va a salir. Si vos estás jugando con una vida de hipocresía, estás jugando con una granada, estás jugando con una bomba de tiempo y eso va a explotar. Esa idea del pecado expuesto en las azoteas directamente me lleva a pensar en el rey David. Recordarás ese cuadro tan triste y ese momento tan triste en la vida de David. Estamos estudiando eso los miércoles, donde él falla en no ir con su ejército, sale a la tarde, se levanta tarde de su cama, ve a una mujer, la desea, la codicia, la manda a traer, se acuesta con ella. Era la esposa y le avisaron que era la esposa de uno de sus mejores soldados, Urías Eteo. Se acuesta con ella, la embaraza y ahí ¿qué hago? ¿A qué le llevó su carne? A tapar. Vamos, estrategia, creatividad. Manden traer a Urías Eteo, vamos a darle unos días libres para que vaya a su casa de vacaciones con su esposa y después cuando venga la panza va a decir que es de él. Total, ahora no existe nada de ADN, no me van a descubrir nada. ¿Qué pasó? Viene Urías Eteo, le intenta llevar, le intenta empujar para que vaya a su casa. Urías dice, Señor, yo teniendo a mis compañeros peleando la guerra, ¿yo cómo voy a ir a disfrutar con mi esposa y a descansar y a estar en paz cuando mi pueblo está en guerra? Yo me voy a quedar acá en tu puerta en guardia. Con los otros guardias que están cuidándote, yo voy a estar acá, uno más. Yo no vine a descansar. Yo sigo siendo soldado. Pasó ahí la noche, dice. Al día siguiente, más creatividad. Urías, vení, vamos a comer juntos. Le empieza a dar una copita, otra copita, una copita, otra copita. Le emborracha a Urías. Para que Urías vaya borracho a su casa, sin poder pensar bien. ¿Qué hace Urías? Ebrio se va y se acuesta a dormir en el cuarto donde estaban los guardias. Urías, borracho, era más leal y más íntegro que David, totalmente sobrio. Imagínate David, toda esa creatividad, todo ese montaje que empezó a armar. Ya no tuvo más otra alternativa. ¿Qué hizo? En un acto de hipocresía inmenso, escribe una carta donde da la orden de que pongan a Urías Eteo en el frente de batalla donde era seguro que los hombres iban a morir. Y tan doble cara fue que le dijo a Urías que lleve esa carta al general. Urías llevaba en su mano su condena, su pena de muerte. ¿Por qué? Él era inocente. Todo ese esfuerzo, ¿para qué? En vano, queriendo ocultar. El rey bondadoso, cómo tomó esa viuda y quedar bien parado. Ahora se encarga él de Betsabé. Pero no contaba con que iba a venir Natán, el profeta de Dios. Le iba a contar una historia. Y en esa historia, o le iba a plantear una situación donde David, imagínate otra vez la hipocresía, se indigna por cómo un hombre robó la ovejita de otro, que él teniendo muchos, robó la única que el otro tenía y dice, ese hombre es digno de muerte. Tráiganlo acá, vamos a hacer justicia. ¿Qué le dice Natán? David, ese hombre sos vos. ¿Qué pasó? La máscara se cayó. El teatro terminó. La obra, la función se terminó. Dios se encargó de sacar todo a luz. Y es más, el profeta le dio una advertencia, una consecuencia. Tus hijos, lo que vos hiciste a escondidas, tus hijos lo van a hacer a plena
luz del día. En los terrados de tu palacio. Un par de años después viene Absalón, quien se subleva contra David. ¿Qué hace? Toma Jerusalén, David huye de Jerusalén, toma a las mujeres de su padre y las deshonra en el terrado del palacio, a luz y a vista de todos. Y además le dijo, la espada no se va a apartar de tu casa. Sus hijos, uno tras otro, fueron muriendo a causa y consecuencia de su pecado, de su hipocresía. Hermanos, no hay nada que no vaya a ser manifestado. ¿Qué sentido tiene querer esconder algo que se va a descubrir? No tiene sentido. Razonemos un poco, seamos lógicos. ¿De qué sirve esconder algo que tarde o temprano se va a descubrir? Lo que sí tiene lógica es seguir lo que la palabra de Dios nos indica. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si lo damos vuelta, podemos decir que el que encubre su pecado no va a alcanzar misericordia, pero el que confiesa y se aparta va a poder prosperar, va a continuar. ¿Sabes que el pecado que mora en nosotros y la hipocresía va a llegar a un punto en donde te va a gobernar y te va a chantajear y te va a decir, ¿sabes qué? Si esto se descubre, acá se termina todo. Ya no hay futuro, se destruye todo, tu familia, la reputación que tenés, el testimonio que tenés, todo eso se cae a pedazos y ya no vas a poder rehacer nada. Eso te quiere hacer creer el pecado. Y es una media verdad porque sí va a traer destrucción, sí van a haber consecuencias. Pero la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de ese pecado, ¿qué alcanza? Misericordia. Otra oportunidad. La posibilidad de volver a comenzar. Eso viene cuando vos y yo estamos dispuestos a marcar el pecado, a poner el pecado sobre la mesa y decir, acá está, esto es lo que soy, esto es lo que hice, me arrepiento, fallé contra el Señor, fallé contra vos, hermano, fallé contra ustedes, familia, esposa, hijos, acá está, fallé. Cuando hacemos eso, se corta la cadena y el círculo vicioso de la hipocresía. Porque damos lugar y espacio al perdón de Dios, a la restauración, a la transformación de Dios. Pero mientras vos lo sigas queriendo esconder y atajándolo, va a llegar un momento donde todo eso va a salir a la luz como parte del juicio y del castigo de Dios. Y las consecuencias van a ser peores. Las consecuencias van a ser peores. El Señor te dice, en ninguna parte yo digo que si pecas ya no hay misericordia. ¿En qué versículo de la Biblia existe esa idea de que si caemos ya no hay oportunidad? No, lo que está diciendo es que el que encubre su pecado es el que no alcanza misericordia. Y conocer esta triste historia de David es una advertencia, pero también tiene que ser algo que te lleve a mucho ánimo y esperanza. ¿Por qué? Porque David llamó después el pecado por su nombre. Aunque quizás se hubiera borrado un montón de consecuencias si en el primer paso ya hubiera confesado. Caí, adulteré, Urías, perdón. Pero no, en vez de eso, se convirtió también en un asesino. Hubiera cortado un poco su camino de transgresión, pero por la hipocresía que fue armando y ese acto, esa obra teatral que fue armando alrededor de su pecado,
El pecado fue y la hipocresía fue carcomiendo y consumiendo cada vez más. Pero una vez que David confesó, una vez que David llamó el pecado por su nombre, se arrepintió delante de la presencia del Señor, él fue restaurado. Y a pesar de eso, él pudo ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? Un adúltero, un asesino, un hipócrita de estas magnitudes. ¿Sí? Ese es el poder transformador y restaurador de Dios. Y esa maravilla es lo que el pecado quiere evitar que vos experimentes, que vos y yo experimentemos. Porque es un hecho que vamos a fallar. Y no te estoy dando con esto una licencia. El pastor dijo que sí, así que comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? No. El Señor no busca y no espera perfección de vos. Sabe que no sos perfectos, sabe que no somos perfectos. Por algo estableció la confesión, por algo estableció ceremonias y memoriales para hacernos recordar constantemente y confrontar nuestro pecado, para que demos espacio a la confesión y que Él pueda restaurarnos. Acompáñame a Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Y los salmos de David en esta época de su vida nos hacen ver la historia no de afuera hacia adentro, sino que de adentro. Lo que estaba pasando en el corazón de David. Capítulo 32, versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. No dice bienaventurado aquel que nunca pecó. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero acá el cambio, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero mientras callé, mientras traté de ocultar mi pecado, perecía, me consumía el pecado. Pero cuando los confesé, cuando di lugar a la verdad y que la luz alumbrara mi corazón y mi vida y dejar que el Señor trabajara en mí, damos paso a la restauración. En tercer lugar, para poder tratar la hipocresía en nuestras vidas, necesitamos tener una relación de temor y confianza en el Señor. Versículos 4 al 7. Dice, mas os digo, amigos míos. Y me gustaría detenerme ahí y quiero desglosar un poco esa frase de tener una relación de temor y confianza en el Señor. Comenzamos con tener una relación. El versículo 4 que leímos recién comienza con una frase que no podemos pasar por alto. Dice, más os digo, ¿qué cosa? Amigos míos. Es un contraste total con el trato que estaba teniendo con su audiencia anterior, con aquellos que estaban enemistados con él, aquellos que estaban enojados, que querían matar a Jesús. Pero a estos, sus discípulos, ¿cómo les llama? Amigos, amigos míos. Una cercanía, un vínculo, una relación personal íntima con ellos. Ya no eran ustedes hombres hipócritas, fariseos, generación de víboras, como le llamaba, sepulcros blanqueados a los fariseos. ¿Cómo le llaman a ellos? Amigos. Amigos.
Ahora pregúntate, moral y éticamente hablando, si la sociedad tenía que evaluar a los discípulos de Jesús o a los religiosos, ¿a quiénes iban a poner en más estima? ¿A quiénes iban a considerar más justos? ¿A los fariseos? ¿A los escribas? ¿A los religiosos? Yo a veces trato de ponerme la sandalia de alguno de esos discípulos y capaz si yo estaba ahí, escuchando lo que Jesús les decía a esos religiosos, a esos a quienes yo no les llegaba ni al talón, decía, ay, 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 cuando me toque a mí. Ay, 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 cuando se dirija a mí. Si a ellos les llamó así, si a ellos les confrontó con su verdad, con su realidad, ¿quién me espera a mí? Pero Jesús se da la vuelta y les dice, amigos, amigos míos, ¿sabes qué? La amistad con Jesús es lo que hace posible vencer la hipocresía. El tener una relación con Cristo es lo que hace posible que vos y yo podamos vencer la hipocresía. Es tener una relación con Jesús, es lo que hace que la hipocresía empiece a desvanecerse. Porque la hipocresía precisamente crece y avanza por el descuido de nuestra amistad y nuestra relación con el Señor. Pero ¿por qué podemos decir que la amistad con Jesús corta la hipocresía? ¿Por qué podemos asegurar eso? Y atendé bien a esto. Podemos asegurar eso porque la hipocresía termina al entender que Jesús me considera su amigo a pesar de lo que sabe de mí. La hipocresía termina cuando logro entender que Jesús me considera y me llama amigo a pesar de lo que Él sabe de mí. En ese momento la actuación es innecesaria. ¿Para qué necesito actuar? Si Él conociéndome, Él sabiendo los pormenores de mi vida, me ama a tal punto de llamarme amigo. La actuación se acaba y da lugar a la transformación. Y esa es la lucha que tenemos. En vez de ser transformados, en vez de una transformación, a veces queremos limitarnos a una triste actuación. Cuando tenemos disponible ahí, al alcance, la transformación del Señor. Cuando entendemos que el Señor nos recibe, podemos venir a Jesús tal cual somos. Porque Él ya sabe cómo somos. Él ya sabe cómo sos. No necesitas y no te sirve de nada intentar actuar porque Él ya te conoce. Y a pesar de eso te llama amigo. A pesar de eso te llama a estar cerca. Te llama a una relación, a una comunión. A pesar de lo que sos. A pesar de lo que soy. Aún conociendo todo. Ya no necesito, ya no me sirve de nada montar un teatro para tratar de aparentar y hacerle creer que soy alguien que en realidad no soy. No necesito ganarme su aprecio, no necesito ganarme su aprobación. Porque es imposible. Ese aprecio, ese amor me lo otorga por una gracia que es soberana, una gracia que es abundante, una gracia que supera todo mi pecado. Con Él no tenés que aparentar nada para que te ame. Porque Él ha decidido amarte por su gracia. Y nadie ha tenido mayor amor que el de Cristo, que puso su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por
sus amigos. Dios mostró su amor hacia nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabes que a pesar de lo que sos, a pesar de tu pasado, a pesar del pozo en que te puedas encontrar, a pesar de los tropiezos que puedas tener, Jesús te sigue llamando y te sigue invitando a que pases a su mesa, que reconozcas tu pecado, que reconozcas tu insuficiencia, que reconozcas que mereces ser condenado, que mereces el juicio y la ira de Dios, pero Él por su gracia decide amarte. En vez de darte castigo, Él decidió mandar a su Hijo para que su Hijo padezca ese castigo en tu lugar y en mi lugar. Y amarte y aceptarte en las perfecciones y en los méritos y en las obras de su Hijo, no en las nuestras, no en las tuyas. La hipocresía deja de ser útil cuando entendemos que todo esto va a salir a la luz. Pero aún más, cuando puedo tener esa relación con el Señor y darme cuenta que a Él no le puedo engañar, pero aún así, conociendo Él todo lo que soy, todo lo que no soy, todo lo que he hecho, todo lo que no he hecho, Él me sigue llamando amigo. Él ha dado su vida por mí. Esta relación es una relación que está también fortalecida y llevada por el temor correctamente enfocado y por una confianza correctamente enfocada. Pero vamos a continuar con esto el próximo domingo y me gustaría que pudieras quedarte con estas verdades fundamentales. Y vamos a estudiar el próximo domingo algunos tratamientos más que marca el pasaje, donde el Señor va a seguir ayudándonos a ver cómo podemos tratar con la hipocresía en nuestros corazones. Recordá, sos vulnerable a la hipocresía. Sos vulnerable. No te hagas que no te queda ese poncho. Necesitas estar atento, atenta a que no estés viviendo una vida que busca aparentar algo, que busca alcanzar la aprobación de alguien que no sea Dios. Entender que todo sale a la luz, todo sale a la luz. Que es totalmente ilógico, irracional querer ocultar el pecado y seguir con esta obra de actuación. Descansá, sacate la careta y rendite delante del Señor y decir: Señor, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de fingir. Ya estoy cansado, cansada de aparentar. Acá está, vos sabés lo que soy, acá está, Señor. Me rindo, ya sé que esta lucha contra vos es vana. No puedo salir victorioso jugueteando con el pecado, viviendo una vida de hipocresía. No tiene sentido. Quiero renunciar de esta vida de actuación. Quiero una vida bajo las luces de tu palabra. Quiero una vida real, verdadera, íntegra, sin doblez, sin doble cara. Ese Dios que restauró a ese hombre caído como David es el mismo Dios de toda gracia y de todo amor que puede levantar tu vida, puede restaurar tu vida. Y con ese mismo amor que entregó a su Hijo a morir por vos, puede seguir edificándote y ayudándote a progresar en la vida que Él tiene para vos. Mientras sigas insistiendo en hacer a tu manera, no vas a poder avanzar. El que encubre su pecado no prosperará.
Necesitas reafirmar esa relación, esa amistad con el Señor. Y Él te llama hoy, amigo, querido, querida. Entregué a mi hijo por vos. Entregué a mi hijo por vos. Es la muestra más grande que alguien pueda hacer. Nadie tiene mayor amor que este. Ya no dudes de ese amor. No desconfíes de esa gracia. Dios te ofrece ese perdón. Pero necesitas humillarte. Necesitas doblegar, romper tus rodillas, romper tu orgullo. Y ese sentido de autosuficiencia que tenemos. Y decirle al Señor, acá estoy, Señor. Quiero tener esa relación. Y esa relación de amistad, de cercanía con el Señor, es la base para que vivas una vida real. Una vida plena. Una vida en abundancia. Vamos a orar al Señor. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.